Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes en este sexto Congreso Internacional de Psicopedagogía. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta experiencia que cada uno de ustedes ha tenido y que cada día viven. Pero, ¿por qué hablar de estrés laboral y síndrome de burnout en un congreso psicopedagógico? Bueno, hoy por hoy sabemos que todo lo que tiene que ver con la manifestación humana, el trato humano con el otro, es importante para la recepción del aprendizaje. Si ustedes, no sé, tienen alguna similitud con esta maestra que está ahí pidiendo base, pues entonces posiblemente usted esté burneado, esté desgastado. Fíjense que este concepto ya desde antes con los griegos se manifestaba y es precisamente el conocernos a nosotros mismos y saber que la energía, ¿sí?, se mueve alrededor de nosotros. Por eso, cuando hablamos de la física, donde se asegura que debido a su magnetismo las energías atraen energías similares y se repelen las opuestas. Y es que cuando estamos en un espacio donde la gente es tóxica, así sea una tóxica, todo el ambiente es tóxico. ¿Cuántos de ustedes están en escuelas donde hay una persona negativa? Una persona que le desagrada su labor y te contagia. Es una forma en que las personas empezamos a encaminarnos en el aspecto negativo. Y entonces nosotros traemos a nuestra vida el día a día con esa persona negativa, atraemos también esa energía, ya sea de estrés, ya sea de depresión, ya sea de alegría, de pesimismo, de asco. Y yo, haciéndole caso a la maestra Marlene Solowsky, pues les digo, pare de sufrir, póngase de pie, por favor. Les pido a todos ustedes que se pongan de pie, porque el movimiento es la manifestación más hermosa que tiene el ser humano. Muy bien, un aplauso para todos ustedes, lo han hecho muy bien. Quiero compartirles la experiencia que tenemos en educación, cómo este proceso del movimiento de la música en los niños, en los adolescentes, genera y favorece una recepción mejor, con una mejor actitud hacia el aprendizaje y también a los docentes, porque los docentes vamos en un trayecto a las escuelas con bastante tráfico, ya vamos estresados, con esta cuestión de que no desayunamos, posiblemente la mala conducción de otros automovilistas generan nuestro estrés y ya vamos con una disposición negativa hacia el trabajo. El objetivo entonces es que ustedes conozcan la prevalencia percibida de los docentes de educación básica, de lo que es el estrés laboral y el síndrome de burnout, y que fueron evaluados por la Dirección de Psicopedagogía a solicitud de los directivos y supervisores. Es decir, se dieron cuenta los directivos que algo estaba pasando en su ambiente por cuestiones de clima organizacional, y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, busquemos la solución que está dentro de la Secretaría, y yo me atrevo a presumir que somos el único estado que cuenta con una dirección que tiene un programa de desarrollo emocional del docente, porque se cuentan siempre programas que tienen que ver con la formación pedagógica y disciplinar del docente, pero no así de la cuestión humana
de la cuestión formativa de la que habla Bernard Honoré, que es un investigador por excelencia de la educación, que él ya establecía desde entonces que el perfil del docente no es solamente aquel que estudia la normal y cuenta con información academicista, tiene que ver más allá de eso, tiene que tener un perfil. Ese perfil tiene que estar compuesto por características y es el valor humano, porque los docentes, fíjense bien, para ser docentes requiere del amor al prójimo, de la humildad. Es de las únicas profesiones que el otro, fíjense bien, no importa cómo venga, el maestro tiene que darse al 100%. Y no importa que traiga una carga atrás, tiene que quitar eso y enfrentarse a su medio. Y sobre materia sensible. Y la materia sensible estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, por eso es que hoy por hoy, en educación, debemos buscar que se considere al síndrome de burnout en educación como un problema de riesgo psicosocial. Ya la Secretaría de Trabajo trabaja con un proyecto que habla de riesgos psicosociales, pero lo ve desde la perspectiva empresarial, no desde el ámbito educativo. Entonces, el día de hoy, tú te vas a llevar, fíjate bien, tú y los demás, se van a llevar 3 elementos. El primer elemento es que busquemos que se haga una reforma laboral y que entre el sistema de salud pública. Porque cuando tú vas a un sistema de salud, no vas por síndrome de burnout. A ti te atienden porque tienes cefaleas, porque tienes gastritis, colitis, trastornos del sueño, porque eres una histérica y no histórica, que es diferente. Entonces, todo esto, esta investigación nos obliga y nos conlleva precisamente a trabajar, que se vea que los maestros y todos aquellos que trabajamos en educación estamos expuestos a un riesgo psicosocial. Y entonces, cuando hablamos de esto, también hablamos de que tenemos que contar con estrategias de afrontamiento con respecto a la inteligencia emocional. Y no solamente estrategias de tipo cognitivo-conductuales, pero se te habla de la inteligencia emocional y todo el tiempo vemos tronadera de maestros. Porque nadie te dice qué es y cómo puede ser que lo hagas. Por eso el área de desarrollo emocional del docente está en constante evolución, investigando para darte a ti cuenta de ello, a través de sus diferentes especialistas, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, sociólogos, y cada uno desde su trinchera abonar esos paradigmas que de alguna manera deterioran la salud mental del docente. Te dije que te ibas a llevar al menos 3 elementos de esta conferencia. La primera es la sensibilidad de saber que puedes estar en riesgo de tener estrés laboral y síndrome de burnout. El segundo elemento, yo te voy a brindar al menos 3 estrategias que puedas implementar en tu persona. Y el último, y yo creo que el más bueno, un buen sabor de boca. Entonces, demos inicio a esta presentación. Comenzaré por hablarte que el hecho de que llevemos un programa de desarrollo emocional del docente no solamente surgió de la nada, surgió de la salud ocupacional y surgió desde una necesidad sentida
y nos enfocamos en investigar cuál de estos 3 elementos podía encajar con los maestros. El que tiene que ver con el estrés laboral, que es el que nosotros optamos, es el sujeto entiende y recibe aspectos del ambiente, pero tiene una respuesta a él. Porque podemos estar todos en la misma fiesta y sentir cosas diferentes y vivir cosas diferentes. Es decir, es un aspecto perceptual. Tiene que ver conmigo y mis creencias. Tiene que ver con mis procesos de adaptación. Tiene que ver con esta serie de rasgos de personalidad que cada uno tiene. El otro que tiene que ver con el estrés ocupacional es prácticamente las características de un puesto. Es decir, hay puestos que son demasiado complejos y estresantes por su naturaleza. Tenemos, por ejemplo, a los radiólogos, que cada cierto tiempo tienen que descansar y hacerse un estudio para ver cómo están sus células y que la radiación no haya afectado. Los vigilantes, que parecen estar con el síndrome de persecución todo el tiempo, nomás viendo. Y más en los que están en los bancos. Y los que tienen que ver con el estrés organizacional, que es esta serie de conjuntos personales, pero también del contexto de una organización. Y voy a hablar, por ejemplo, de Pemex, donde había un puesto que se llama chango medidor. Como su nombre lo indica, pues andaba como loco, como chango, caminando, tomando tiempo y subiéndose en el activo para revisar que los gases no fueran demasiado tóxicos, para verificar la presión de los oleoductos. Y las características de este tipo de puestos requiere que tengan conchas acústicas, que tengan cubrebocas o máscaras para no estar inhalando lo que es toda esta serie de gases. Y el chango medidor lo que hacía es, miren, se me está cayendo, me estoy estresando, se me están cayendo los brillos, disculpen ustedes, de repente eso pasa. Y es que el chango medidor lo que hacía es que hace su recorrido y le es más fácil y más cómodo quitarse las conchas acústicas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es escuchar y decir yo escucho más, con esas cosas, esos artefactos, esas herramientas, no escucho nada. Y quitarse el cubrebocas porque sienten que no respiran. Y entonces van caminando y van haciendo y van checando. Y cuando hacemos una evaluación, eran personas que presentaban problemas de impotencia sexual. Y queríamos averiguar de alguna manera qué era lo que producía eso. ¿Qué tenía que ver con el puesto? Que el zumbido de los gases generaba decibeles de más de 90 decibeles. Entonces, todos aquellos que nos exponemos a ruidos mayores de 90 decibeles, cuídense y vayan comprando la pastillita azul. Los caballeros, las damas, no les quiero decir, pero problemas de sueño. Y entonces, esto tiene que ver con un aspecto del estrés organizacional y lo que tiene que ver con todos los aspectos tan importantes de seguridad. ¿Y qué rayos nos importa a nosotros que somos docentes? Te importa porque tienes que saber que los aplausos en aulas cerradas son arriba de 90 decibeles, Así que abre puertas y ventanas. Bien, el modelo que optó el área de desarrollo emocional del docente para llevar esta investigación y que nos permite hacer esa medición tiene que ver precisamente con un modelo
que nos explique el abordaje del estrés a través de el estrés como respuesta. Y les voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Y es que el estrés como estímulo afuera es, me enfrento hacia el estrés, pero tengo un locus de control de tipo externo. Es decir, culpo a los demás de mi estrés, de lo que me ocurre, pero no asumo mi responsabilidad. El que tiene que ver como estrés como respuesta, y en este cabe el síndrome de burnout, es: estoy percibiendo que aquella maestra se me está quedando viendo bien feo. Seguramente está hablando con la directora de mí. Pero va a ver, porque ahora que saque a los niños y haga el festival, mi festival va a ser el más padre. Y la otra maestra no se me quedaba viendo realmente a mí. Una mirada suspicaz, cruzó mirada conmigo y bueno, pero yo ya tuve una respuesta ante ese estímulo. El estrés como transacción o ausencia de reciprocidad, y este es: trabajo mucho, gano mucho. Ese no puede ser con nosotros. Bueno, no se burle, que es en serio. Yo trabajo mucho y no tengo nada. El estrés como intersección control sobre el trabajo. A mayor responsabilidad implica mayor control. A menor responsabilidad, pues manitas de mantequilla, todo se me resbala. El modelo teórico entonces del instrumento o los instrumentos que utilizamos en desarrollo emocional del docente tienen que estar enfocados hacia la percepción que tiene el individuo, y por eso tú tienes ahí en tus manos una copia de un instrumento de Seppo Aro que nos habla de la sintomatología física por estrés, en donde tú puedes ver dónde está somatizando toda esa carga que tú tienes. El enfoque para medirlo tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu percepción. La cuestión que tiene que ver con enfoques compuestos es, sí, mi percepción, pero también del entorno. Y yo aquí veo nada más aspectos personales con este test de Seppo Aro, ¿sí? Es decir, tiene que ver contigo y no tiene que ver con el entorno o el aspecto contextual. Y luego viene la metodología que tenemos que utilizar. Tenemos que ser creativos, porque generalmente cuando yo solamente utilizo un instrumento, me arroja para ciertas áreas. Y yo les llamo, son pruebas de screening. Tenemos que utilizar varias escalas y varias evaluaciones para poder generar un diagnóstico global. Porque una no va a hablar ni va a dar cuenta de lo que tú eres. Enfoques compuestos, les comentaba en este aspecto, es rasgos individuales, pero también del puesto. Enfoques globales son más complejos. Esa cuestión del enfoque global lo utilizan mucho en las empresas, en las organizaciones grandes, en donde les hacen rasgos de personalidad, cuestiones de puesto, tipo de liderazgo, aspectos de estrés, entrevista, observación, etcétera, etcétera. Y entonces, la quemadera va en grande. Y es, ¿qué hace desarrollo emocional del docente? Se enfoca en sensibilizar a los docentes en dos elementos básicos: estrés laboral y síndrome de burnout. Esos son los factores que deterioran el desarrollo emocional del docente. ¿Y cuáles son los factores que favorecen el desarrollo emocional del docente? Entre varios que hay, los que nosotros trabajamos tienen que ver
con el autoestima, con estrategias de afrontamiento positivo y los apoyos sociales. Y yo enmarco hoy y hago énfasis en esta cuestión de apoyo social, porque pueden ser de calidad y de cantidad. Y cuando hablo de calidad y cantidad, puedo tener una sola persona y sentirme plena en el trabajo, porque es mi mejor amiga y todo el tiempo me está apoyando. O puedo estar rodeada de mucha gente y no sentirme bien, porque estoy rodeada de fauna nociva, por no decir víboras. Ahora sí, a quien le cayó el saco. Y entonces, el objetivo principal del desarrollo emocional del docente tiene que estar enfocado en prevenir, fíjense bien, es decir, detectar a tiempo antes de que vayan al San Juan de Dios. Miren, yo no sé, pero en el San Juan de Dios, no es por presumir, tienen espacios amplios, hay un rico cóctel de ansiolíticos, antidepresivos, las ventanas dan una buena recepción de luz, ¿sí? Para el aumento de la melatonina. Bueno, yo sé esto porque me contaron, no he ido jamás, a mí me platicaron. Entonces, cualquier coincidencia con la realidad, pues culpemos al amigo de una amiga. Bien, prevenimos, atendemos todas las consecuencias nocivas derivadas del desgaste emocional por intervenciones psicopedagógicas de forma individual o personal. ¿Por qué? Porque la labor del docente es primordial para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Quién es la figura principal? Y todo el tiempo nos enmarca que la niñez, que los adolescentes, que nosotros vivimos precisamente para poder solventar las problemáticas educativas. Pero ¿qué hay del docente? El docente, para mí, es la figura principal para que haya un entorno favorecedor. Y para que estos niños famosos, yo les digo, tienen el NEED, el nombre identificado, puedan afrontar estas barreras de aprendizaje. ¿Y saben por qué les llamo los NEED? Porque es el nombre identificado. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente vemos en nuestra lista el nombre de fulanito de tal y decimos, híjoles, va a ser tremendo. Y no me pueden cambiar el grupo porque aquí ya tengo 2 Dominic, ¿no? ¿Qué tal los Brian? Los Jorges, los Miguel Ángel, que no tienen nada de angelical. Perdónenme ustedes, pero eso no lo digo yo, ya Luria lo establecía, porque el nombre nos dota de características inconscientes. Así que quejas y sugerencias de mi nombre a mi señora madre que me acompaña y a mi padre. Yo le digo, ¿cómo es posible que yo tenga ese nombre? Y mi nombre me gusta mucho, pero cuando yo doy cuenta del significado, digo, ahora entiendo por qué soy bipolar. Y es que, imagínense ustedes que mi nombre es Ivonne Araceli. Ivonne significa la cazadora, la que caza con flecha, o la arquera. Pues por eso ando cazando a medio mundo y burneando a medio mundo. Mi directora de psicopedagogía ya sabe dónde puede dar las quejas. Y luego Araceli es altar del cielo, imagínense ustedes. La cazadora, altar del cielo. Y yo digo, bueno, es que a lo mejor mi mamá quiso ponerme Cupido, porque soy un ángel con flecha, ¿verdad? Sí, eso fue. Bien,
Ahí se los dejo de tarea, ustedes investiguen su nombre y seguramente encontrarán lo que Luria decía, sin dejar de asumir. Bien, y entonces este modelo de desarrollo emocional del docente se enfoca mucho a un concepto, porque cuando nosotros hacemos medición tenemos que tener un marco teórico que respalde esa información, y es a través de Seiler, ¿sí?, que nos dice que el estrés laboral tiene que ver con ese conjunto, fíjense bien, de reacciones fisiológicas no específicas. Es decir, cada quien nos estresamos de una manera muy diferente. Y podemos observar dos tipos de estrés, porque el estrés no puede ser considerado ni satanizado. Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es ese estrés, y es ese estrés que te hace reaccionar al medio, que te agita y te pone en alerta. Es el eustrés. Pasa el estímulo, se activa, superas el obstáculo y vuelves a tu base. Y luego tenemos el diestrés, que tiene que ver no con uno ni con dos, sino con tres. Pasa el estímulo, sube, se activa, te quedas ahí y te quedaste ahí. Y al rato infartado. Y entonces ese es el diestrés. Difícilmente retornas a la línea de base. Pero nosotros queremos saber sobre el estrés laboral. ¿Qué rayos es el estrés laboral? Pues tiene que ver con ese desequilibrio, desadaptación percibido con lo que tú tienes a nivel profesional y lo que implica tu actividad. Y no es por presumir que los mexicanos tenemos el 75%, ¿sí?, de sufrir fatiga por estrés laboral, arriba de China y Estados Unidos. O sea, vamos en tendencia, al menos en algo. ¿Cuáles son estas respuestas fisiológicas que normalmente, ¿sí?, se manifiestan en nuestro cuerpo? Ya dijimos que en cada quien es diferente. Ya el que se asuma en uno, ni modo, no soy yo, ustedes lo van a ver en su cuerpecito. Fíjense bien, secreción de cortisona por glándulas suprarrenales. Yo siempre les he dicho, las mujeres no estamos gordas, me perdonan el resto de los que están aquí. Estamos estresadas. No es porque coma mucho. El resto del mundo me estresa. Y esta parte en donde estoy estresadita y que se aumenta los cortisoles, me hace que yo parezca Mystic. ¿Saben quién es Mystic? De los Mutantes, con la piel totalmente escamada y transformándome como camaleón. A veces con granitos por aquí, a veces el salpullido por todos lados, comezón, enrojecimiento. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero además, esta parte de infecciones en la garganta. Las mujeres somos más tendientes a padecer infecciones de la garganta. Entonces, no es porque gritemos, no. Estamos estresadas. Y luego viene esta parte que yo les digo, volvemos a lo mismo, no es que esté gorda, es que soy educada. Y es que al momento de estar estresada genero más ácidos pécticos, cambia mi nivel de acidez en el estómago. Y por eso tengo tantos gases en el estómago, pero educadamente me los aguanto. Así que si me ven inflamada, no es por pedorra, es porque estoy estresada. Y soy educada, además. Presión sanguínea elevada. Las mujeres somos más tendientes en estadística a padecer hipertensión arterial. Precisamente por esta parte.
¿Por qué? Porque de alguna manera retenemos más odio y tenemos más necesidad de consumir alimentos salados. Así que si le dan un beso de lengüita a su pareja, están estresadas, consumiendo sodio. Reducción de las hormonas sexuales, la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer, y por eso las mujeres a veces no tenemos ganas de nada. En los hombres, la reducción de la libido es importante. Conductas obsesivas compulsivas, sí, pero de forma diferente que las mujeres. Las mujeres nos volvemos obsesivas en la limpieza, todo lo que tiene que ver con el hogar. Los hombres son obsesivos, compulsivos, pero en la calle, hacendosos con las demás gentes, menos en su hogar. Levantando el tarro, ¿verdad? Levantando el tarro y el plato de cacahuates, obsesivos, compulsivos. Bien, el paro del tracto digestivo, los hombres no los verán inflamados, porque ellos tienen una habilidad que es que están más desinhibidos y caminan y van desalojando, sin miedo al éxito, porque más vale afuera que adentro. Y mi marido siempre me dice, ¿por qué me tomas con referencia? Perdón que te tome por referencia, no en este caso, sino en el de abajo, Y es, yo siempre le pedí a Dios que me diera un hombre bueno y dulce, y me lo concedió, porque tiene diabetes. ¿Cómo supo? ¿Usted lo conoce? Me está estresando la maestra, Y entonces, ese aumento de niveles de insulina, porque trabaja más el páncreas, por esta necesidad de poder solventar todo este estrés, y que se aumenta la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, que son las respuestas fisiológicas para salir corriendo, porque para eso se activan. Imagínate tú que se libera toda esta serie de hormonas y te quedas así. ¿Qué es lo que pasa? Una implosión por dentro. Y entonces vienen las patologías, ¿verdad? Y bueno, aquí ustedes observarán una serie de sintomatología física, conductual, emocional y fisiológica, que si tú tienes alguna de estos, bueno, sabrás, no uno, varios de estos, entonces sabrás que estás estresado. Y yo les digo, cuando empieces a hacer dolly, este pescadito, que ¿me toca qué clase? ¿A dónde voy? ¿Vas manejando y te pierdes y ya no llegaste a la escuela? O que de repente dijiste, ay, salí de la casa y ¿a dónde iba? No es que tienes TDAH, aclaro. No culpes al déficit de atención con hiperactividad. Estás estresado, pero no te preocupes porque esto tiene solución. Y es que de ser Dolly puedes pasar a ser Thalía. ¿Sí? ¿No han escuchado la canción que dice que si no me acuerdo es porque no pasó? Así que de ser Dollys a ser Thalías. Sientes dolor muscular en tu cabeza, en tu cuello, hombros, estómago, piernas. Tienes trastornos del sueño. Y yo les decía a mi esposo, mira, ni me estés diciendo nada que estoy estresada. Y si estoy dando vueltas y vueltas en la cama es porque tengo piernas inquietas. Estoy estresada. Porque se ha demostrado que el estrés genera problemáticas en el sueño. O sea que si tu marido está roncando tanto, no es porque aumentó de peso, es porque está estresado. Pero que también de repente tiene terrores nocturnos, no es porque te vio, no es porque te desmaquillaste, no, los terrores nocturnos tienen que ver con el estrés. Así que no se preocupen, mujeres hermosas,
que después de que llegamos a nuestras casas ya no estamos producidas, somos bellas o pobres. Pero tenemos que considerar algo importante. El estrés laboral es la segunda causa de los problemas de salud. Y te tengo otra noticia importante. Los docentes son la segunda profesión que experimenta estrés laboral. Los primeros, como siempre, narcisistas, compulsivos, de alguna manera siempre competitivos, son los médicos, y a quienes les brindo un fuerte aplauso porque ayer fue su día. Un aplauso, por favor. Y reconocimiento porque gracias a ellos no ocupamos el primer lugar. Benditos médicos y enfermeras. Dándose un que hubo les que con los maestros, están los abogados. Están los abogados, pero como siempre se las ingenian, salen victoriosos, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer? Y si tú entraste lozano, mira qué bonita sonrisa, ¿sí? Estudiando, de estudiante del magisterio, con aquella inquietud de cambiar el mundo. 10 años después, con un poco menos de cabello, pero con expectativas en la docencia. Y bueno, sin palabras, 20 años después, ¿quieren ver al maestro jubilado? Y es que la locura total viene no porque te jubilas o porque ya estás de alguna manera fuera del ámbito educativo. Es porque no generaste un proyecto de vida y te quemaste si te me fuiste. Discúlpame, Jack Nicholson, eres mi artista favorito, porque me sirve de referencia todo el tiempo, viene conmigo. Y entonces te pido a ti, por favor, que tienes en tus manos esta escala, te pongas, la contestes en 2 minutos. ¿Ya empezamos a estresarlos? No, en unos cuantos minutos, para que veamos en lo vivido y en lo real, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa contigo? Seppo Aro te dice, esto es sintomatología física por estrés y no debes de considerar aquellos rasgos que tienen que ver con embarazo o con una enfermedad ya medicada, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se ven asociadas con algunos signos que están aquí referidos, ¿sí? No, ¿me viste con voz seca? ¿Garrasposa? Y mientras les digo, si tú estás estresado con el estrés laboral, normalmente ¿cómo te ubican? ¿Como un mutante? ¿Wolverine? Porque para todo sacas las garras. ¿Un Javier Charles? Porque crees que lees mentes y te quedaste pelón. ¿O qué te parece? Miren, pues ya había hablado de Mystic un poco, y es que esta parte en donde sueltas las escamas por todos lados, ¿verdad? Tenemos a Magneto, que se encarga de cargar los metales, o sea, todo lo pesado. Eres aquella persona que todo el tiempo vas cargando y no sueltas. Y por último, si ya no tienes remedio, una verdadera bestia.
Cuando ya hayan terminado y quieren levantarme la manita para decirles cómo es que se califica este instrumento, que es muy básico, pero es muy funcional y es un buen referente que te permite, ya, excelente, ya la maestra me dio luz verde y entonces comenzamos. Por ahí decía un maestro de inglés, nos decían, action, passion and motion, y yo decía, ¿qué dijo? Que te apures. Ok, bien. En nunca, en la parte de arriba, en la parte superior, vas a poner el número 0. O sea que si tú tuviste ahí puntuaciones, no los vas a contabilizar. Nunca es el 0, es el número 0. Si tú tienes algunas veces, es el número 1. Si tú tienes frecuentemente, es el número 2. Y si tú tienes muy frecuentemente, pues es el siguiente número, ¿verdad? Es 0, 1, 2 y 3. Aquí 0, nunca, 0. Aquí 1, algunas veces. 2, frecuentemente, muy frecuentemente, 3. Y entonces, esta escala lo que hacemos es contar los que están en esta columna y lo ponemos aquí, lo que está en esta columna lo ponemos aquí, lo que está en esta columna y lo ponemos aquí y sumamos el total de puntos que obtuvimos en estas 3 columnas. Si tienes de 11 hacia arriba, estás estresado. Si tienes 10, de 10 hacia abajo, 10, 9, 8, 7, 6, vives la vida Dalai. Pero además, en forma individual, observa los ítems, es decir, las preguntas, cuáles tuvieron una mayor preponderancia. Y entonces eso te va a decir dónde está localizado tu área de contención al estrés. Ejemplo, tengo acidez estomacal, tengo dolores abdominales, diarreas, tengo palpitaciones, tengo esta parte de debilidad. Quiere decir que soy una persona que todo me trago y todo lo somatizo en el estómago. Si todos los ítems que tú tuviste están dirigidos hacia el dolor de cabeza, hacia la debilidad, ¿sí?, hacia esta falta de tener nerviosismo o ansiedad, todo está en tu cabeza. O sea, lo que tienes que trabajar más es dónde estás somatizando. Bien, continúo. ¿Continúo? Pero no nos has hablado todavía qué es el síndrome de burnout aún. ¿Qué es el síndrome de burnout? Literalmente, este término fue estudiado por primera vez por Freudenberger en los años 70 y él se dio cuenta que en las estancias hospitalarias los trabajadores que estaban más enfocados a ser más serviciales, más atentos, que entraban con una alta motivación, eran las personas que al cabo de algún tiempo se pasaban al otro lado, de ser optimistas a ser completamente pesimistas, a accidentarse. Y entonces, él dice esta parte,
de que toda esa carga de irritabilidad, del deseo de no levantarte, de accidentarte inconscientemente, porque el inconscientemente no existe aquí, o sea, es plenamente consciente. Y esta parte de evitación eran personas que se desgastaban por la labor. Y entonces se le llamó síndrome de burnout o de quemarse en el trabajo, de tatemarte. Porque empiezas como los sapos en el agua caliente y está nadando el sapo y se está cocinando en sus propios jugos y termina cocinado porque nunca se dio cuenta que estaba siendo cocinado. Y esto pasa con las personas cuando tienen síndrome de burnout. No te das cuenta. Las demás personas a tu alrededor sí, pero tú no. Y entonces, por eso es que decimos que si tiene que ver con cuestiones del trabajo y tiene que ver con estas conductas, ¿sí?, de cargas, de irritación, de agotamiento, de que no quieres trabajar, claro que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la normativa laboral, que es la Ley Federal del Trabajo. Y por tanto, con la Secretaría del Trabajo y en su nomenclatura de la NOM 035, y ahí está. Pero bien establecida, como les decía ya anteriormente, ¿sí?, con aspectos de trabajadores en la industria, pero no en educación. Entonces nosotros tenemos que irnos incluyendo en estos apartados. Y ese es nuestro gran reto. Maestros jubilados sin proyecto, gozando de su jubilación. ¿Pero qué es el síndrome de burnout? El síndrome de burnout se define como aquel estrés crónico, es decir, estás estresado pero te quedaste ahí disfrutando de estar contenida, contracturada, con sueño y aguantándote la inflamación del estómago. Las mujeres. Y entonces se da en aquellos que prestan un servicio al otro, es decir, la gente que está en las máquinas operando, esa gente difícilmente se desgasta. La gente que estamos frente a otras personas somos las que nos desgastamos, es decir, los que trabajamos con otras personas. ¿Por qué? Porque como empezamos al inicio, la energía, somos energía. Y si hay una persona tóxica, nos intoxicamos todos. Por eso es que se da esta cuestión del síndrome de burnout. Y fíjense bien, somos víctimas precisamente por eso, ya saben de qué, de la delincuencia, porque me acaban de robar las ganas de trabajar. Ese es el lema del síndrome de burnout. Esas veces que los maestros estamos, y yo también pongo porque yo también soy maestra y también trabajo en educación y trabajo de especialista y soy las 1000 chambas. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces estás en la cama y dices otro ratito más, pero el otro ratito más ya se convirtió en 1 hora, en 2 horas. Bueno, hay que revisarnos. Tenemos entonces que el síndrome de burnout, según Cristina Maslach, porque hay otros modelos explicativos, pero yo les decía, el modelo de respuesta es en el que nos basamos la Dirección de Psicopedagogía, porque explica precisamente lo que es en una forma individual, lo que puede pasar con el síndrome de burnout. Por eso es que utilizamos a Cristina Maslach, y no por decir o presumir, pero es esta escala por excelencia la más utilizada a nivel internacional. O sea, estamos en tendencia. ¿Pero qué nos dice? Tiene 3 áreas de desgaste. Estas 3 áreas de desgaste tienen que ver con el agotamiento emocional, que es esa sensación de ser filtrados,
es esta sensación de desgano, de que la emocionalidad ya me ganó. Los niños que no llevan lonche, los niños que sus papás no aparecieron o los mataron, o que no tienen mamá porque los abandonó o porque viven con los abuelos. Bueno, esta parte a los maestros nos pega mucho, porque somos seres humanos y porque además, como dice Bernard Honoré, nosotros tenemos una característica única y es ser más compasivos que otras profesiones. Y entonces esta otra área que tiene que ver con la despersonalización o distanciamiento, que es la deshumanización. En otras palabras, la cosificación. El otro es un objeto, es una cosa, ya no es una persona. ¡Ey, tú, cómo te llames! Oye, pero tienes un ciclo completo con el niño. Pues no sé cómo se llama, ya se me olvidó. O los típicos maestros que se ponen a estar escribiendo y todos se están matando. O aquel maestro, y no es por falta de disciplina en el aula, es porque está despersonalizado. No le importa que se maten los alumnos, no le importa lo que pase. Y si la gente le entendió, qué bueno. Y si no, también. O esta parte en donde vieron tanto las tortugas ninjas que agarran a las personas así del cuello. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Si no, bueno, es que no son de mi tiempo. Veo muchas caras muy joviales, por eso digo. Pero en mi tiempo veíamos las tortugas ninjas y veíamos cómo las tortugas agarraban a todos los enviados de destructor del cuello. Pues así también en derechos humanos encontramos muchos maestros que agarran a los alumnos y los angolotean. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Pero por qué ocurrió eso? Es que no quiso hacerme caso y ya le había dicho que no y me hartó y lo agarré. Bueno, la baja realización personal que tiene que ver con esta desmotivación de lo que tú sabes y de lo que implementas en el aula. Es decir, este aspecto en donde yo sé y tengo un mundo de ideas, pero no sé cómo implementarlas en el aula, porque no se da, no hay el tiempo y porque además no puedo. Y entonces se van quedando ahí y digo, ¿y para qué estudio? Si pues es lo mismo. Bueno, eso le pasa a algunas personas, a nosotros no. A los que no están en esta conferencia les pasa eso, a nosotros no. Bien, pero ¿cuál es la dificultad que tiene precisamente los factores de riesgo psicosociales y todas las instituciones de salud? Es el poder ratificar que los maestros están burneados o están deprimidos, porque son aspectos muy parecidos y sin embargo los que trabajamos en salud ocupacional sabemos que es diferente. Y es que, por ejemplo, en la depresión tiene que ver con esta cuestión de una pérdida, hay un sentido más de melancolía. En el burnout tiene que ver más con una cuestión de enojo, ¿sí? Y en la cuestión, por ejemplo, de burnout, hay estas implicaciones que posiblemente algunas sí estén en la depresión, pero no todas. Y vemos, por ejemplo, la baja autoestima, claro que sí. Personas con poca asertividad o duras, problemas con la adaptación al cambio y personalidades de tipo A. Yo siempre me pongo de ejemplo de personalidad de tipo A porque así es. Aquellos que nos sentimos tallados por los dioses. No es por presumir, ahí no más. Juzgue usted. Bueno, esta cuestión de personalidad tipo A, que eres altamente competitivo y no es que tú seas, fíjate bien, no es que tú seas aquel que crees que eres tan chicho y que todo lo puedes, pero en realidad cuando se lo encargas a alguien no lo hace bien. No sé si les pasa. Y luego la parte de que todo el tiempo
justamente todo el tiempo estás presionado. Tienes un sentido de urgencia, ya. Oigan, ya es mi conferencia. Fíjense que me pasó a mí y es algo que he tratado de controlar. Faltaba media hora para mi conferencia y yo ya estaba parada y haciéndole a Marlene así de, córtale, ya me toca. Faltaba media hora, pero es una manera inconsciente. Y esta parte que todo el tiempo estás caminando, ¿sí? Eres personalidad tipo A, generalmente la gente tipo A tiene mucha energía y habla rápido. Y hasta nos equivocamos al hablar de repente. ¿Por qué? Porque hablamos bla, bla, bla. Tenemos mucho rollo. ¿Te identificas? Bueno, personal tipo A. Altamente competitivos. La maestra de primero A ni siquiera está jugando carreritas conmigo, pero yo quiero hacerlo mejor que ella. Y no es que sea tóxica, soy competitiva. Enfocados al logro, pero también hay este aspecto de hostilidad, es decir, somos torpes emocionalmente cuando le hablamos al otro. No estás haciendo bien las cosas o alguien te pregunta, oye, ¿y qué te pareció cómo se dio este taller? No, pues yo creo que le faltó esto. ¿Pero te gustó? Sí. Pues entonces dime lo positivo, ¿para qué me dices lo negativo? Bueno, las personalidades tipo A somos así. No es que seamos malos, somos diferentes. Y está la personalidad tipo B, que son más nobles, que son más dedicados, pero que son más tolerantes, emocionalmente están más estables. Y bueno, el inventario de Maslow cuenta con 22 ítems, ¿sí? En donde ubicamos las 3 áreas de desgaste: agotamiento emocional, falta de realización personal y despersonalización. ¿A quiénes nos pasa esto del burnout? No se sientan mal si ustedes están quemados. Nos pasa a los mejores, a los más idealistas. Cualquier parecido con la realidad, juzgue usted. Está tan estresado, ¿verdad? Pero no lo digo yo, ya lo dice Goldberg. En diferentes estudios, diferentes especialistas han visto que somos altamente estresados. Pónganse de pie, por favor, les voy a pedir que nos desestresemos un poco. ¿Me ayudas con el micrófono, deteniéndome? Me gustaría mucho que trabajemos con los 2 hemisferios. Yo siempre trabajo al inicio de cualquier sesión con los alumnos, con los padres de familia, con los especialistas, esta cuestión de la gimnasia cerebral. Y vamos a empezar precisamente con pulgar, palma, lo cambias, lento, ahora más rápido. Hazlo más rápido. ¿Sí pudieron? Ok, sube el nivel, ahora hazlo así. Fíjense bien, yo no hago carretillas, no estoy inventando, es uno para allá y otro para acá. Y si tú no eres kinestésico y eres auditivo, pues a chiflar. O si eres zurdo, corregido, entonces para el otro lado, mira. Bueno, te voy a dejar uno más fácil, que es, el lenguaje siempre es importante en la gimnasia cerebral y eso te ayuda a que puedas utilizar y moderar el movimiento. Entonces, fíjate bien, como si hicieras un círculo y luego una pistolita. Y luego lo cambias. Y luego lo cambias, y luego lo cambias. Pero para que te sea más fácil, puedes decir,
arco, pistola, o no sé, arco, pistola, arco, pistola, arco, pistola. Y si de plano ya no pudiste, bueno, pues entonces hay que ponernos a trabajar los dos hemisferios porque está predominando +1. Bien, adelante. Ya podemos sentarnos. Bueno, los números contrastantes de esta investigación, de este estudio fueron: se evaluaron 2 CENDIs, 23 personas, 10 jardines de niños, una población de 96, entre maestros, ¿sí?, de música, maestros de educación física y maestras de preescolar. 47 primarias, una población de 652, donde había solamente intendentes y directivos y maestros. 10 secundarias, una población de 270, en donde había trabajadoras sociales, donde estaba prefectura y donde estaban los docentes. Y una zona de educación física con una población de 6. Bueno, quiero anticipar que fue solamente una zona de educación física y con eso nos bastó, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Pues como que me quiere estresar esto, pero no lo vamos a permitir. Bien, una muestra total de 1,047 docentes y personal de apoyo. Estamos hablando del 2019 al 2022. Recuerden que hubo pandemia, ¿eh? Así que no pudimos evaluar a muchos maestros durante pandemia, porque además saldrían más mal. Entonces nosotros quisimos ser buena onda y que no fueran publicados datos del terror. Bien, CENDIs. Creo que la carita dice más que 1000 palabras. Encontramos que en los CENDIs, esto es sintomatología física por estrés. En una muestra de 23 personas, 12 presentaban sintomatología física elevada, agotamiento emocional, que son las áreas estas de burnout, 9, falta de realización personal 12, 6 de despersonalización y 19 personas quemadas de 23. O sea, los CENDIs, que es educación inicial, desde ahí estamos partiendo a la perdición, porque luego nos los mandan peor a los niños. Bien, depresión 11, baja autoestima 9, con niveles bajos de autoestima. Locus de control externo, es decir, los que culpan a los demás y no a sus propias responsabilidades, 5. Estrés docente 8, es decir, la correlación muy alta entre sintomatología física por estrés y el trabajo. Es decir, el estrés, lo que ya siente, percibe la persona del medio y lo que tiene que ver con el trabajo. En cuestión de apoyo siempre vemos esta parte porque es importante decir si la persona cuenta o no cuenta con estos factores protectores, que es apoyo emocional, apoyo económico y apoyo en el trabajo. Aquí vemos que la mitad de las personas evaluadas, que son estos mismos que están aquí de sintomatología física por estrés, son los que sienten que no se apoyan en el trabajo. O sea que tenemos que trabajar en los CENDIs acerca de el clima organizacional. Maestras de jardín de niños, háganse presentes, manifiéstate, Dani. Dani ya se fue, que de lo peor, era importante que estuviera porque yo quería que viera su muestra. No, en realidad fíjate, una muestra de 96, sintomatología física 40, o sea casi la media, agotamiento emocional 36, falta de realización personal 42, despersonalización 16 y área, o sea, la gente quemada 61, o sea, por arriba de la media. Las maestras de jardín de niños, en un estudio anterior que hicimos en la Dirección de Psicopedagogía, eran las que estaban mejor. ¿Qué pasó en pandemia? Que regresaron quemándose. No es el modelo educativo, para que no digan que fui yo la que dije. Bien, la depresión 28, baja autoestima 22, locus de control 18,
estrés docente 31, y vemos que en cuestión de trabajo, los apoyos emocionales y económicos, ellas se ven completamente desvalidas. Es decir, algo está pasando desde los niveles iniciales que cambió la estadística. Porque antes los que presentaban mayor índice de síndrome de burnout, de estrés laboral y por tanto de sus variables asociadas eran los maestros de secundaria. O sea, los más quemados. Y ahora vemos que desde inicial. Y luego tenemos maestros de primaria. Manifiéstense, maestros de primaria. Muy bien, bajen su mano. Les digo así porque quiero ver, porque luego me pueden montonear, ¿eh? No crean que es tanto por ubicarlos, ¿no? Quiero ver si me salvo mi pellejo o no. Tiene que ver con una muestra de 652, sintomatología física por estrés 281, agotamiento emocional 248, falta de realización personal 273, despersonalización 71, áreas quemadas 390, es decir, arriba de la media, también quemados, bien quemados. A lo mejor no tan quemados en una área de debilidad, pero quemados. Depresión, pues 173, baja autoestima 136, locus de control 116, estrés docente 346. Es decir, sí hay una correlación directa entre el área de desgaste y el estrés docente, es decir, de su actividad. Sí están estresados físicamente por su actividad. Apoyos de emocional 170, económico 185, en el trabajo 163. Esto nos habla que los apoyos que eran protectores no están. ¿Qué pasó? Posiblemente el cambio que hubo del 2019, donde mucha gente se empezó a jubilar y empezó a entrar gente nueva. Y entonces esta cuestión de desadaptación, de conocer gente nueva y de cambiarte de lugar, de ubicación, ha generado este estrés y falta de apoyo. Vamos a ver lo que son secundaria, fanes de Maná, porque te lloré todo un río, ahora llórame un mar. Bueno, tenemos un total de 270 personas, sintomatología física por estrés 114, agotamiento emocional 108, en total falta de realización 132. Es importante mencionar que los maestros de secundaria generalmente no tienen la formación docente como normalistas. Son licenciados en otras especialidades y por tanto no manejan la didáctica y la disciplina. Ojo, no quiero decir que no haya licenciados de diferentes adiestramientos y licenciaturas que no manejen la disciplina. Puede ser que sí, pero como no tienen la formación en la mayoría, ¿sí? Y las expectativas del trabajo con los niños y los adolescentes, cambia completamente la perspectiva de trabajo. Vemos depresión 65, baja autoestima 53, locus de control 25, estrés docente 116. Más bien, la correlación que vemos de que se quemaron tiene que ver con la falta de realización personal, y es decir, yo estudié para ser biólogo y estoy dando clases en secundaria. O soy maestro, o soy ingeniero y estoy dando clases de matemáticas y no me entienden ni una palabra de las fórmulas las criaturas. Uno como sea, pero las criaturas, ¿va? Y yo les decía que solamente vimos una zona y pues miren, ahí está. Por eso ahora que los veo en Recrea, que están por allá los maestros de educación física brincando, bailando y cantando, me da risa porque digo, pues qué bueno que lo hagan porque fueron los más quemados. Fíjense, en una muestra de 6, 5, fíjense, 3 con sintomatología física por estrés, 5 con falta de realización personal y con despersonalización 6, o sea, todos. Pero fíjate, lo más importante y que quiero que veas es cómo tiene que ver esta parte
de la correlación en lo que es el apoyo emocional. Porque ellos no se sienten parte de la escuela, porque están aquí como los maestros de secundaria, que son rateritos, ratitos aquí, ratitos allá. Ellos también, y no agarran esta parte afectiva y no se sienten pertenecientes a una escuela. Ojo con eso es muy importante, porque nos puede ayudar para generar estrategias de intervención. Claro que hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son esas diferencias? Me voy a ir más rapidito para que me alcance el tiempo. Aquí están los hombres sacando las garras y poniendo su cara de yo no fui, pero tenemos que perdonarlos porque están estresados. Las mujeres, cualquier coincidencia con la realidad, pues es mera coincidencia. ¿Quiénes serán más vulnerables para desgastarnos por el trabajo? Ya lo vimos. ¿Las mujeres o los hombres? Pues en primero podemos decir, pues las mujeres somos más número de población que trabaja en educación. Podemos imaginarnos eso. Pero la estadística es muy clara. Y la estadística nos dice, sí, las mujeres se desgastan más en el área de agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque su sistema límbico es más grande y por tanto son más receptivas a las emociones. O sea, esta cuestión del sexto sentido de algo le va a pasar a mi criatura, algo no ha llegado y no ha llegado, esta preocupación tiene que ver con esta parte de nuestro sistema límbico. Y yo les digo, no somos histéricas, somos históricas. Porque nos acordamos en detalle de cada cosa que nos molestó o nos hizo enojar. Y podemos describir qué pasó, cuándo pasó, y haya pasado a lo mejor 5 años, pero todavía lo tengo presente. O sea, vivimos rumiantes y por tanto, pues somos rencorosas. Pero no tenemos la culpa, es nuestro cerebro. Y entonces tenemos el doble de probabilidad que los hombres de experimentar emociones negativas y por tanto desarrollar trastornos interiorizantes como es la depresión, autoconcepto, ansiedad y problemas de autoestima. Y entonces somos más empáticas, somos más sociales, pero tenemos algo, el aspecto rumiativo. Todo el tiempo vamos, si nos pasa algo en el día, lo traemos en la cabeza, como las vacas, rumiendo. Y ahí vamos. ¿Y qué tienes? Nada. Pero estoy pensando lo que me hiciste en la mañana porque no me abriste la puerta para sacar mi carro y por tu culpa se me hizo tarde. Y cuando voy llegando casi a la casa, se vuelve a activar ese pensamiento y me vuelvo a acordar y me vuelvo a enojar. Pero luego ya te vas y luego de regreso, cuando llegas, otra vez ya me acordé. ¿Cuántas veces se activó este pensamiento? 3 veces. Y 3 veces te estresaste. Soy mujer, obviamente hago tormentas en un vaso, con agua, e inclusive sin agua, es más, sin vaso. ¿Y qué? ¿Y qué? Miren, esto es para que se desestresen las mujeres, el deleite de muchas, la fortuna de muchas. ¿Y qué encontramos? Los hombres tienen a autorregularse más emocionalmente. Es decir, ellos son más prácticos, esta cuestión en donde ellos prácticamente tienen el mal de la playa. Porque se untan aceite y todas se les resbalan. O sea, todas. Entonces, fíjate bien, no es que no tengan sentido común, es que su estructura cerebral funciona de otra manera.
Pero también eso les ayuda a desgastarse más en el área más importante del burnout, la despersonalización. Aquí tenemos una imagen del fragmentado en donde no encuentra su personalidad, no es realmente, a veces es uno y a veces es otro, y pasa que los maestros a veces no les importa que los alumnos aprendan o no, y son más despreocupados y les toca el periódico mural y ponen 4 o 5 pegatinas, y uno que se preocupó trayendo el foamy, los globos y todo, y ellos hicieron 3 pegatinas, y entonces tú como maestra dices, ¿cómo es posible que, oye, ¿por qué él hizo eso? Y vas con la directora y le haces énfasis, porque es hombre. Pues hasta eso, como directivo, debes de entender, hay diferencias. Y no es que quiera hacer mala onda, está en su estructura. Bien. Levante la mano quien es soltero, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Necesito mirar a los solteros. ¡Solteros! Solteros y solteras, sí. Sí, solteros y solteras. Bien, ya se vieron, ¿verdad? Fíjense bien los demás. Los demás, vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Véanse bien, ya los vieron bien, ¿verdad? Suertudotes. Bien, siéntense. Ya se vieron bien, ¿verdad? Les dimos un aplauso porque gracias a ellos el estrés y el desgaste laboral se va con ellos. Y digo, suertudotes porque ya se ubicaron ahorita y si hacen una cita o algo, me invitan a mí a la fiesta, porque yo fui la precursora de un casamiento. Y todo a la investigación, no soy yo, la investigación nos dice eso. Nos dice que claro que sí, los profesores que son solteros van a experimentar más sensación de estrés laboral y síndrome de burnout. Más en las áreas de agotamiento emocional y despersonalización. Y bueno, me pregunto yo aquí, ¿cuál es tu estado? En conserva, soltera, samaritana, porque te les das a todos o a todas. En unión libre, comprometido o casado. Y yo digo, casada ella, no yo. Eso me dicen los profes, pero bueno. Entonces, ¿a qué se atribuye eso? Se atribuye a que se ponen a estar estudiando y estudiando y estudiando, porque no hay una mujer santa, bendita y jodona que te traiga aquí, cuídame a los niños, ve a la tienda, acomódame aquí, ya no sirve esto, la lámpara ya se fundió. Pero benditas mujeres jodonas que están en tu casa, que te hacen que te desconectes del trabajo. Y benditos gorditos preciosos que hacen que tu pensamiento vuele a 1000 por hora, recordando todo el abecedario. Porque ya dejaron el plato ahí, porque es domingo y no has sacado la basura, porque mientras tú estás barriendo y trapeando, él está con Morfeo. Benditos hombres, jodones, porque esos hombres y esos hijos tuyos, benditos angelitos y querubines, te han desconectado de tu realidad. Un aplauso para todos los casados porque eso tiene sus bondades. Claro que sí, eso tiene sus bondades. Pero también investigamos un dato sociodemográfico para explicar quiénes se desgastarán más, los jóvenes o los mayores. Y entonces, fíjense algo bien curioso. Espero que no estén aquí los estudiantes de la normal. Si hay alguno, vaya encogiéndose. No se crean. En realidad, encontramos que efectivamente los más jóvenes se están desgastando más. Se están burneando, algo que no pasaba. ¿Por qué? Porque cambió la currícula educativa, una, y porque además
las habilidades que antes te dotaban a ti, socioemocionales, y de trabajar en el campo, se han dirigido más a la investigación. Tenemos más educadores e investigadores que esta relación uno a uno. Y no quiero decir que no sea bueno que investiguemos, es bueno, pero también tenemos que enfocar la praxia, tenemos que trabajar con el material sensible que son nuestros niños. Así que pónganse a jugar en el patio. Bien, y bueno, los viejitos o no tan jóvenes, y miren, lo puse a propósito porque ya la mayoría, por el cambio de la reforma laboral, vamos a venir saliendo la jubilación así, No crean que es una burla, porque antes se jubilaban y todavía tenían inspiración a viajar y a salir. Ahora ya, no sé, esto me está inspirando que yo a lo que voy a ir es al asilo. Pero es importante saber que también la gente que le queda 6 meses más o menos para jubilarse es la gente que se está desgastando, porque no tienen un proyecto de vida, porque todo el reconocimiento y la aspiración y sus compañeros y amigos que creen están muriendo y están en la escuela. Entonces hay que cuidarnos entre todos, hacer ejercicio, comer bien, sanamente, y no es comercial, es en serio. La falta de realización personal que surge, ya les digo, porque estudiamos mucho y porque todo lo que tenemos de nuestro mundo, de las ideas, no las aterrizamos en la práctica. Para aquellas maestras que están estudiando la maestría, bien, a implementar muchas estrategias para que no te pase esto. Y bueno, ¿cuáles son las partes que se ven en neuroimagen de esta investigación? Que nosotros no tenemos, no hemos llegado a ese nivel sofisticado de tener la neuroimagen, pero si nosotros hiciéramos una radiografía, encontraríamos que efectivamente las mujeres, como ya les dijimos, el sistema límbico es un factor importante, pero también la serie de formas de afrontamiento al estrés. Nos han enseñado a las mujeres siempre a callar, es una cuestión cultural, y a estresarnos por los demás, es decir, este factor en donde todo el tiempo estamos preocupados por los demás e inhibir nuestras propias emociones. De lo que yo siento, pues te sientes mal, pues te aguantas, porque hay trabajo y también en casa. En los varones, esta parte, ¿sí?, de ser muy competitivo y agresivos, esto es un factor protector, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que se están realizando en el área de la Universidad de Guadalajara por Manuel Pando y por Guadalupe Aldrete, la doctora Jacqueline González Soto, y que han encontrado precisamente esta parte, ¿sí?, que tiene que ver con el perfil, y en Argentina y en España. Y entonces, habilidades para percibir y comprender, regular propiamente las emociones y los demás, es la habilidad que nosotros tenemos que empezar a desarrollar para no estresarnos. Bien, me estoy yendo muy rápido y no es que esté estresada, es que se nos está acabando el tiempo y por eso voy más rápido. ¿Qué encontramos? Y no es por nada, pero los niveles bajos de inteligencia emocional se relacionan con afrontamientos basados en la evitación, o sea, me alejo de las circunstancias, y la rumiación y la superstición. No es por nada, pero yo aquí tengo mi pulserita, no de recrea, pero por si las dudas y sus malas vibras, me protejo, me protejo, me protejo. Si alguien pensó que era para obtener dinero, lo lamento, no me ha funcionado. Yo tenía una runa, pero no me la pude traer. Y aquellas que traen sus pantaletas rojas, lamento decepcionarlas, chicas. Discúlpenme, pero no habrá noche de pasión hoy. O a menos que hayas sido soltero y hayas levantado la mano. Que los gatos negros dan mala suerte, díganselo a Salem, el gatito de la bruja adolescente Sabrina, a ver si piensa lo mismo. Factor de tiempo, el horario marginal,
ayuda también a que no te regules emocionalmente, es decir, todo el tiempo vives estresado con el tiempo. Ahorita lo vemos, ya su servidora empieza a acelerarse. Bien, vemos la cuestión de inteligencia emocional. Tenemos que empezar a trabajar con la capacidad adaptativa y el autocontrol emocional. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya se habló del flow, ¿verdad? Ya hablamos del flow. Pero tenemos nosotros que diferenciar entre ser feliz y estar feliz. Una cuestión de ser feliz tiene que ver con una cuestión interna, rasgos de personalidad. Y esta cuestión de estar feliz tiene que ver con que el ambiente te dota de esa felicidad. ¿En dónde estás tú? Tómate una foto y que te estén tomando foto y vas a ver que cuando estás en el trabajo a veces estás así. Hay algo que tienes que trabajar y es en serio, ¿eh? Bien, vamos entonces a sacar, ¿no es cierto? Les iba a hacer una actividad súper rápida. ¿Están cansados? ¿No o sí? Bueno, vamos a hacer esta actividad súper rápida. Fíjense bien, ¿le subes el volumen? Tenemos que ponernos de pie. Normalmente lo hago con los niños y con los maestros. Y les damos una hoja, ustedes no tienen hoja porque pensé que los árboles están sufriendo mucho. Lo van a hacer con las palmas y lo vamos a hacer. ¿Listos y preparados? Al ritmo de la música. Bueno, muy bien, sí lo estamos armando, ¿eh? Sí lo estamos armando. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a cambiar ideas y creencias limitantes, esos anclajes que nos pusieron, pero que ¿desde dónde vienen? Desde la niñez, ¿sí? Es decir, en nuestro inconsciente se fueron produciendo una y una todas esas emociones y esos miedos. Y entonces yo no te voy a psicoanalizar porque me llevaría mucho tiempo, además cobro por hora, ya si quieren me voy a poner afuera y mi suerte cambió porque traigo mi pulserita de la buena suerte. Bien, y entonces tú tienes aquí una hoja, la tienes ahí, vela bien,
y vas a identificar, y así vas a hacer ese ejercicio, lo vas a hacer con todos los aspectos importantes de tu vida, en donde dice, la emoción que dirige mi vida con más fuerza a nivel profesional es, y te ubicas en cada una de las columnas y vas identificando cuál fue la que más está presente. Y puedes poner 1, 2 o 3. No te digo que pongas más porque es más importante, ¿sí? Que pongas 3 y trabajes sobre esas 3 que el que puedas poner montón o infinidad. Y entonces, si nosotros vemos esta columna A, vemos, ¿sí?, que a lo mejor esta cuestión de la emoción que me genera mi trabajo es frustración. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es la contraparte de la frustración? Búscala en el otro cuadrito, búscala. Si tengo frustración, ¿cuál sería la contraparte de sentir frustración? ¿Qué es la frustración? La frustración es aquella sensación de no poder hacer lo que yo quisiera realizar. Como que me contienen, me quitan la fuerza. Y entonces, ¿qué podría hacer? La confianza. ¿Y qué requiero entonces yo para trabajar la confianza? Tal vez dar a conocer lo que yo sí sé hacer. Porque a lo mejor esta parte de mi nivel profesional, yo no le digo, o la gente no sabe lo que soy capaz de hacer. Entonces, para eso es esa hoja que tú tienes, para que te conozcas a ti mismo y pongas al menos 5 áreas en las cuales hay un impacto, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la profesional, la familiar, la social, y tienes que ir buscando, ¿sí?, cuáles son las emociones que hay más tendiente y por qué estás enojada o enojado, porque a veces no sabemos y no le damos nombre. Por eso yo le doy nombre a todos mis objetos y a todas mis cosas. Mi carro se llama el Palomo. Y entonces, no, y es en serio, y se los digo, les voy a decir por qué. De repente estoy enojada y digo, este carro, no, ese carro es el que me lleva hasta mi trabajo. Tiene que tener un nombre de agradecimiento. Es el Palomo. Entonces, cada cosa que tú tengas, dale un nombre para que pierda esa característica de cosificación, de cosa, de objeto. ¿Ya pusiste ahí? ¿Ya pusieron las que más están presentes en tu trabajo? Bueno, entonces ahora el ejercicio es que las identifiques en qué parte de tu cuerpo se somatizan. Ya tienes tu hoja de estrés, ubícala. Pues ya tengo ahí que tengo más ácidos pépticos y tengo más acidez, pues entonces ya sabes que tienes que trabajar. Bien, seguimos. Otro cuadrito que te puede funcionar, en las técnicas cognitivas conductuales usamos cuadros que nos permiten identificar y dar nombre. El nombre del problema, problemas de conducta, ¿sí? ¿Qué cosas yo hago en el salón de clases? ¿Sí? Semáforo conductual, llamar la atención. Un SOS es esta parte del acompañamiento con el padre de familia o el tutor que asiste con el niño ciertas horas nada más para implementar estrategias de trabajo individual y tener también el diagnóstico del menor, porque a veces no es que el niño quiera, pues es una cuestión neurológica, que se quiera parar y corra, que esté por todos lados o que grite tanto. Entonces es una cuestión de un diagnóstico importante que tú tendrías que tener. ¿Qué emociones te genera? ¿Qué pensamientos te genera? ¿Y qué sensaciones fisiológicas?
Y para ello entonces tú tendrás que hacer esto, un diario de las emociones, conflictos con padres, pensamientos, estoy harto, infelices, gente sin conciencia, por eso el niño está como está, rumiación de quererte tragar a la gente, bueno, la emoción, enojo, hastío, conductas, gritas, ignoras, haces énfasis o lo pones como ejemplo todo el tiempo de lo que no es. Respuestas fisiológicas, te desgastas los dientes, dolor de estómago, musculares o inflamación de estómago. Y teniendo esto, entonces tú cada semana tendrás ya tu diagnóstico tuyo en lo que tienes que trabajar. ¿Cuáles son las emociones más presentes durante la semana? ¿Y cuándo se presentan más? Porque a veces es en determinado tiempo, en determinados días, ¿eh? Y no me refiero solamente a las mujeres. Sus soluciones, esta es la más importante que ustedes tienen que recabar. Vacaciones al San Juan de Dios con todo pagado. ¿O San Juan con Salá? Bien. Fíjense que algo bien importante es el descubrimiento que hicieron estas personas, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Sosatak. Hablaron de los telómeros, estos que son encargados, ¿sí?, de recubrir las enzimas del ADN, que permite que la gente estemos más jóvenes, que tengamos un mejor metabolismo y que tengamos más funciones ejecutivas y que nos desgastemos menos en cuestión de los trastornos mentales. Ellos dicen lo siguiente: que el tamaño sí importa, entre más grande, mejor. No soy yo, lo dicen los especialistas, porque biológicamente somos más sanos. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros telómeros estén sanos? Tenemos que tener una alimentación rica y deliciosa en té verde, ¿sí?, en arroz, en leguminosas, en desestresarnos para poder generar nuestros telómeros y mantenerlos. Hubo un estudio en donde decían que las mujeres cuando tenían hijos se achicaban sus telómeros, pero luego hicieron otro y vieron que los telómeros eran grandes y descubrieron que cuando la gente está más feliz y más contento, los telómeros se alargan. Así que hay que ser más felices. De aquí a las alitas. Estrategias, técnicas cognitivas, reestructuración de apreciación y técnicas de autocontrol y de relajación. Lo que hicimos ahorita con el movimiento tiene precisamente esta cuestión de autocontrol. O sea, te va regulando y va regulando también a los niños. La gimnasia cerebral, autocontrol. Conclusiones, no se diga más. Dice la doctora Marian Rojas: conócete a ti mismo. Ya lo decían los griegos, por favor. Hay que conocernos a nosotros mismos. Evitar ser autocríticos. Trabajar con metas cortas y reales, es decir, está bien que yo sea histórica, pero debo bajarle 4 rayitas. Si los 7 días de la semana soy histórica, pues ya no más 6, ¿verdad? O sea, metas cortas, alcanzables. Yo no voy a decir que voy a dejar de ser histórica, ¿verdad que no? Nomás al ver se ve. Y más, porque ¿qué les dije? Que soy tipo A. O sea, por favor, David, no esperes que se me quite lo histérica. Bien. La cuestión del trabajar con la voluntad. Esta cuestión del trabajo de la voluntad tiene que ver con el reconocimiento y gratitud de tu labor, de lo que tú haces. Ser asertivo.
si la riegas en el trabajo y no has podido implementar las estrategias necesarias porque los niños están disfóricos, algo no estás haciendo bien. Tienes que cambiar tu forma y tu didáctica, tu forma de trabajar en el aula. La inteligencia emocional, educar en el optimismo. Bueno, todo con competencias, ¿sí?, sociales y emocionales. Y lo más importante, el estrés laboral y el síndrome de burnout es el nuevo panorama epidemiológico de los docentes del siglo XXI. Ya no más enjaulados, por favor. Hagan sus reservaciones en la Dirección de Psicopedagogía. Y el ser maestro no tiene precio. Muchísimas gracias, les agradezco a todos ustedes y de una forma muy especial, el día de hoy, Dios, porque yo soy muy creyente, Dios me dio la bendición de poder hoy agradecer públicamente el que se me haya permitido trabajar con todos ustedes, con los maestros, porque para mí es una gran bendición. Esta profesión que para mí es sagrada, porque así me la enseñaron mis padres que hoy están presentes, a los cuales públicamente hago el reconocimiento de su labor, porque por personas como ellos y como mi hermana, la sociedad cambia, porque son realmente personas que se dedicaron y se dedican a dar amor a los niños y de mejorar en sus prácticas. Muchas gracias y por el apoyo social. Muchas gracias a todos. Bueno. ¿Listo? Ya. Gracias. De esta talla, de este calibre, es el tamaño de la investigación, pero más explicada y detallada en manos de una experta. De verdad, nuestro reconocimiento y admiración a la doctora Ivonne, un agradecimiento también por trabajar con nuestro EUS3, ¿cierto? Bien. Pues en ese sentido, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como conferencista y extiende la siguiente constancia a la doctora Ivonne Araceli Gómez Abarca, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Nuestro reconocimiento y admiración, doctora. Y obviamente tenía que acompañar a la doctora Ivonne, parte del equipo de desarrollo emocional del docente, para quien también pedimos un aplauso.